Mi papá nunca, aunque él estaba allá trabajando, no era feliz allá. Yo sé que él cuando venía aquí era lo que más gusto le daba, estar en el rancho y en el cerro. Y eso, a todo se dedicaba, eso es lo que le daba mucha felicidad y por eso era era una meta, era traerlo para acá, aunque yo sé que nos costó un poco de trabajo y tiempo. Los hermanos Modesto nacieron en Estados Unidos y se formaron como policías de Nueva York. El 2 de julio visitaron por primera vez el Panteón de Chinantla, en Puebla, para dejar en esta tumba los restos de su padre, Rafael Modesto. Solamente nos dieron 2 horas para velarlo, sí, y solamente nos dieron acceso a 15 personas, y ya. Sí, pero bueno, gracias a Dios que también nos dejaron traerlo para acá porque ese era su deseo. El Panteón Municipal de Chinantla se construyó con los dolaritos que el señor Modesto mandó por más de 2 décadas a la tesorería municipal de su pueblo natal. Rafael Modesto migró en la década de los 70 a Nueva York. Trabajó en la construcción y logró pagar las carreras universitarias de sus 5 hijos. Una parte de lo que ganaba lo enviaba a su madre en Chinantla y a la tesorería, que lo invirtió en infraestructura. Hay muchas cosas que han hecho, todo lo que pueda haber está hecho a base de los migrantes, las cosas principales. Se ha hecho escuelas, lo de la iglesia, lo de la red de agua potable. Chinantla está en la Sierra Mixteca, donde las oportunidades son escasas. El 80% de los jóvenes que aquí nacieron migran a Estados Unidos apenas terminan la secundaria. En los últimos 2 meses, Chinantla perdió por el coronavirus a 36 migrantes que vivían en Nueva York, una tasa altísima para una población de 2,000 habitantes. Como Chinantla, el 82% de los 217 municipios de Puebla también dependen primordialmente del dinero que los migrantes en Estados Unidos envían. Puebla es uno de los 5 principales estados receptores de remesas. En 2019 percibió cerca de $2,000 millones y de enero a marzo del 2020, justo antes de la pandemia, captó $437 millones. El próximo trimestre, la cifra podría ser menor por la muerte de connacionales en la Unión Americana. El Consulado Mexicano en la Gran Manzana informó que al menos 6 de cada 10 mexicanos con COVID-19 son poblanos. Ahí radican 1.2 millones de mexicanos, el 80% originarios de Puebla. Lamentablemente es una tragedia que nos ha impactado mucho. Nunca en mi vida yo había visto algo como esto. Erasmo Ponce llegó a Nueva York en 1987. Hoy es un exitoso empresario que cumplió el sueño americano. Lo conocen como el rey de la tortilla y es uno de los migrantes que más ha apoyado el desarrollo de su municipio. Sí, lo de la obra en el panteón es iniciativa del presidente municipal, pero nosotros apoyamos con dinero para que se terminara esa obra e iniciamos un arco de bienvenida. Ponce vivió en carne propia la muerte de varios de sus paisanos por el COVID-19. En otras ocasiones en los cementerios llevan mariachis y se toman un tequila y la gente pues despide a sus seres queridos de otra manera. En esta situación la gente no lo podías ver más que de lejos, o el ataúd. Durante la parte más dura de la pandemia,
la fábrica de tortillas disminuyó un 60% su ritmo de producción, recortó horarios y 40 trabajadores perdieron temporalmente sus empleos. Ahora reiniciaron los trabajos y don Erasmo lucha por reponerse del golpe económico, pero sobre todo emocional, que le dejó la pandemia. La vivacidad que hace atractiva a una ciudad cosmopolita como Nueva York también la hizo vulnerable por su conectividad con el mundo entero, densidad poblacional y movilidad. Fue el caldo de cultivo ideal para la propagación de la nueva cepa del virus. Somos trabajadores esenciales y estábamos en la línea de fuego todos los días. Fundamentalmente trabajamos en la industria de la hospitalidad, en la industria de la construcción, en la industria restaurantera y, de manera muy señalada, somos los que vamos a dejar el mandado del súper, de las farmacias o de las tienditas a las casas. Los mexicanos en Nueva York viven en zonas de alta densidad poblacional como Queens, el Bronx, Brooklyn y Staten Island. Hay una tremenda desigualdad social y económica en donde el 80% de mexicanos que viven en esta área triestatal son no documentados. Y de estos no documentados, sin acceso a servicios de salud. Los latinos y afroamericanos son los grupos étnicos que registran más decesos en Nueva York. Datos más recientes del Departamento de Salud arrojan que el coronavirus está matando al doble de personas negras y latinas en comparación con la población blanca. Los hispanos, que son el 29% de la población, representan el 33% de las muertes por COVID-19. Nosotros siempre hemos trabajado, siempre somos como más vulnerables porque, ¿cómo lo puedo decir? Como los que tenemos que salir a trabajar porque no hay otro quien trabaje. Daniel Mani, su esposa, 2 hijos y su hermano Julio, originarios de San José del Calvario, Puebla, migraron hace casi 2 décadas a Estados Unidos. Cuando el virus llegó a Nueva York, compartían un departamento en Brooklyn. Yo trabajaba en un restaurante, entonces yo atendía a la gente, entonces yo tomaba las órdenes, y entonces pues yo me empecé a dar cuenta porque empecé como dolor de cuerpo, empezó dolor de cuerpo y después como una gripa y fiebre. El coronavirus complicó su salud. Con ayuda de oxígeno, Daniel logró sobrevivir al COVID-19, pero su hermano Julio, de 33 años, falleció el 13 de mayo. Los restos de Julio serán repatriados a México en uno de los vuelos que el gobierno mexicano ha dispuesto para traer a los cientos de connacionales de fallecidos en Nueva York. Cholula es también un municipio con alta densidad de migrantes. Su alcalde asegura que además de las pérdidas económicas por el cierre de negocios, la escasez de empleo y la demanda de insumos sanitarios, el descenso en las remesas calculado en 20% a nivel mundial, pegará fuerte en la economía local. Se ha visto golpear la economía porque estas remesas han disminuido evidentemente por la falta de empleo allá y por el tema en que muchos de nuestros connacionales, de nuestros vecinos, de nuestros paisanos están sufriendo también con esta pandemia. La familia tenía la ilusión de ver el cuerpo de su hijo por última vez, pero saben que eso no será posible. Llevan más de 2 meses en la espera de las cenizas. El alto número de muertes diarias en Nueva York hizo que las autoridades enviaran decenas de morgues móviles a hospitales y otros puntos de la ciudad, y la demora en los trámites alargó la espera de los deudos en México. Después de superar errores en el acta de defunción y retrasos en los trámites, Eladio Mejía logró enviar los restos de su hermano. Y es muy importante como hermano y como familia que somos, pues es muy importante que él llegue allá con mis demás hermanos. Quizás no en cuerpo como tenía que haberse mandado, pero quizás sus cenizas. La familia en México esperó 4 meses la llegada de las cenizas. Lorenzo falleció el 15 de febrero, muy lejos de su natal San Diego, Coachayotla. Por la contingencia, los visados para repatriar los restos a México se demoraron,
Lo que antes era un proceso de semanas, ahora tarda meses. Yo no puedo dar un visado si yo no tengo un acta de defunción. Para conseguir un acta de defunción te tardó muchísimo. De hecho, nos sigue tardando porque apenas estamos en fase 2 y se está reabriendo la ciudad. Entonces esto ha retrasado las cosas por razones documentales, no presupuestales. Después de la larga espera, los restos de Lorenzo sobrevolaron la frontera a bordo de un avión 737 de la Fuerza Aérea Mexicana, junto con las cenizas de otros 244 mexicanos. Yo le decía a mi hermano, no quieres venir ahorita en vida, ya no quieres. Le digo, pues vivo o muerto, le digo, te tengo que traer. Dice, no, carnala, ya déjame acá. Dice, vas a ver que cuando yo me muera ni vas a saber. Don Anastasio Cielo vivía en San Gregorio Zacapechpan, Puebla, y estaba de visita en Nueva York para ver después de 20 años a 5 de sus 10 hijos que emigraron a Estados Unidos. Los hermanos arreglaron los papeles de su visita, pero la pandemia los sorprendió. Toda la familia se contagió y don Anastasio falleció el 11 de abril, a 5 días de cumplir 80 años. Nosotros queremos para que se le dé un sepulcro bien como Dios manda, que vaya a descansar en el Campo Santo, donde queden ya guardadas sus cenizas también. Hasta que el brote de coronavirus se controle en Puebla, las cenizas de don Anastasio se quedarán en Estados Unidos, esperando la oportunidad de tener una futura ceremonia en su pueblo natal en la que puedan despedirlo todos sus seres queridos. En la Mixteca, cerca de Ahuehuetitla, las familias prioritariamente indígenas perdieron a casi 50 personas en Estados Unidos. Rigoberto migró hace 12 años y se estableció en el Bronx. Cada semana le enviaba a sus padres 70 u 80 dólares. Él y sus 2 hermanos se contagiaron del coronavirus a finales de abril. A principios de mayo, Rigoberto rompió la cuarentena y se fue a trabajar para poder enviar dinero a su familia. Pues sí, porque él me decía que estaba bien y ya estaba, no trabajaba, pero ya empezó a trabajar y ya el 10 de mayo ya me mandó unos centavitos. 3 días después, falleció. Además de perder a su hijo, Sara y su esposo se quedaron sin la ayuda que les mandaba. Además del duelo, ahora las familias enfrentan una nueva realidad, una mala, sin las remesas.